Miren, yo vengo a hablarles sobre un tema que trabajé durante muchos años y que recientemente abandoné un poco porque me he ido más a temas de historiografía. Entonces, bueno, para poder venir a darles esta plática tuve que sacar de mis libros antiguos todo lo que tenía sobre el tema. Espero que tenga sentido lo que les voy a decir. Miren, de lo que se trata aquí es de venirles a hablar de las fábricas textiles que se establecieron durante el 19 a partir del establecimiento de la que crea Antuñano y que es muy famosa, ¿no?, en Puebla y en todo el país, hasta llegar a lo que sería el fin del 19, que es precisamente el protagonismo lo tiene Jesús Rivero Quijano en el área de la producción textil. Jesús Rivero Quijano incluso llegó a ser el presidente de la Confederación de Industrias en México. Entonces es un personaje de mucho peso y que es como la culminación de todo este proceso en la industria textil en Puebla. Ahora, para hablar de la industria textil uno tiene que hablar de personas. La historia trata de personas, ¿no? Pero no puede uno desligarlo de lo que fue el proceso, digamos, técnico, tecnológico de lo que fue la industria, al mismo tiempo que de las políticas que el Estado siguió en torno a esa industrialización. Entonces, creo que aquí hay 3 elementos, si no es que 4. Yo diría que el 4 es la mano de obra, que tenemos que tener en cuenta para ver este proceso, aunque nos centremos, como es mi caso, en lo que es los propietarios de estas industrias y cómo actuaron a lo largo de este periodo de inicio, digamos, de la industrialización. Bueno, les repito, yo creo que para ver a los empresarios pues tiene uno que hablar de qué dificultades encontraron para establecer la industria textil. Y por ahí quisiera yo empezar. Bueno, por el que siempre empezamos es por Esteban de Antuñano, es inevitable. Ya ustedes tuvieron una conversación con la doctora Ventura, ¿no?, sobre la constancia. Y bueno, de eso no les voy a hablar mucho, sino voy a tratar de ver cómo a lo largo del 19, a partir de 1835, que se funda la Constancia, hay una especie de relevo generacional en el que podemos ver a 3 grupos generacionales de empresarios, con todo lo que conlleva eso, digamos, la modernización de la industria, las dificultades de la industria, el apoyo o no del Estado hacia esa industria, la mano de obra, cómo se consiguió, cómo se obtuvo, por qué se estableció en Puebla, etc. Entonces, trato de ver esos 3 momentos que abarcan el 19 y principios del 20, de una manera muy sencilla y muy rápida, y traté de reunir esta información para ustedes. Bueno, quiero empezar por decir que a raíz de la independencia, como diría José Ortega y Gasset, los independentistas, los que logran la independencia, se enfrentan a lo que son las novedades del 19, que por un lado, por lo político, sería el liberalismo, pero también por el otro son las novedades técnicas. El 19 está plagado de eso, está lleno de eso, está transpirando esos 2 grandes temas a lo largo de todo lo que es el 19. Y esto, pues los industriales del textil no escapan a ello, ¿no? Entonces, podemos ver, por ejemplo, al grupo que establece las primeras fábricas en Puebla, que ese grupo lo encabeza indudablemente Antuñano, que en su discurso para establecer estas primeras fábricas hablan de las virtudes de la República, por ejemplo. Hablan de un liberalismo que es padre del libre comercio, de la libertad de contratación, de la libertad de creencias, de la libertad industriosa, dice Antuñano, ¿no? En toda la propaganda que él escribe, que es mucha, trata de ensalzar todo lo que es las virtudes de una república frente a la monarquía y de lo que es lo que él llama la virtud en el trabajo, ¿no?, del trabajo laborioso. Incluso habla de la abundancia benéfica, dice él, ¿no? O sea, habla de que el rico se hace rico, pero que no tiene por qué ser negativo para la sociedad ese enriquecimiento, ¿no? Todo su discurso es para promover la industria textil. Llama la atención, por ejemplo, que, bueno, lo que él dice y lo que él propaga
no es nada más un discurso de Antuñano. Uno puede ver, por ejemplo, que en ello hay mucho que comparte con Alamán, ¿no?, el promotor del Banco de Avío, y que apoya muchísimo la industrialización en Puebla y en México, ¿no?, en la Ciudad de México. Bueno, es curioso, por ejemplo, ver que la edad de nacimiento de Antuñano es la misma de Alamán. Nacieron en 1792 ambos. Entonces, no es casual este pensamiento común que ellos tienen. Además, tienen orígenes parecidos, aunque uno en la minería, su familia era minera. La familia de Antuñano en realidad eran comerciantes españoles que se avecindan en Veracruz, que no son gente de mucho dinero, pero que tienen ligas en España. Por ejemplo, Antuñano lo mandan a los 11 años a España a estudiar, y allá lo recibe un tío comerciante que pues sí tiene dinero. O sea, Antuñano no es realmente una persona muy adinerada o de familia muy adinerada, pero sí es de padres españoles que tienen la posibilidad de mandar al hijo a España y después a Inglaterra a estudiar. Eso nos hace entender por qué a su regreso él tiene todas estas ideas acerca de la modernización del textil. Las recibe de primera mano, ¿no?, de donde se estaba dando la revolución industrial ya desde antes, desde el 18, ¿no? Entonces, Antuñano llega a México y empieza a trabajar con un comerciante que era amigo de su padre en el comercio de los textiles de algodón. Él, al llegar a Veracruz, empieza a comerciar y pues tiene que llegar a Puebla, porque aquí era donde se tejía, se hacía el hilo, se tejía y se hacían las telas, ¿no? Y entonces este comercio lo acerca a la ciudad de Puebla hasta que en 1816 se establece definitivamente en Puebla. Y ahí es cuando empieza pues ese comercio que a él le da ese contacto directo con lo que es la producción textil en ese momento. Ustedes recordarán que Puebla fue un centro textilero desde mucho antes, nada más que de textiles de lana. Recuerden, por ejemplo, que en el siglo XVII había obrajes importantes en la ciudad de Puebla, tan importantes que llegaron a albergar hasta 200 empleados en un solo establecimiento. Esos eran los famosos obrajes de lana, ¿no? Y uno diría, bueno, pues de ahí viene la industria textil de algodón, ¿no? Pero no. Si uno se va a investigar el origen de la industria textil del algodón, se da uno cuenta que ya cuando la industria textil del algodón surge, la industria de la lana estaba totalmente en decadencia. Y los propietarios no son los mismos. Entonces uno encuentra que la industria textil del algodón florece de otra manera. Por un lado, pues tiene dos procesos importantes. Uno es el hilado y otro es el tejido. El hilado en realidad no se realizaba como en los obrajes en una sola local donde se concentraban los hilanderos, digamos. El hilado en realidad era una actividad bastante individual. Dice Echeverría y Beitia que incluso era una actividad de viudas pobres, ¿no?, que no encontraban otro sustento más que ponerse a hilar. Entonces, la hilatura del algodón estaba bastante diseminada en la población, ya lo hicieran hombres o lo hicieran mujeres, pero en cambio el tejido sí estaba concentrado. O sea, lo hacían tejedores en ciertos talleres, ¿no?, y esos sí estaban organizados artesanalmente. O sea, eran grupos organizados con cofradías, etcétera, ¿no? Entonces, los tejedores sí tenían una organización. Pero ¿qué papel tenía el comerciante como Antuñano? Lo que hacía Antuñano era conseguir el algodón de Veracruz, porque casi siempre venía de Veracruz el algodón. Después empezó a venir de Guerrero y de por ahí hasta que después fue la laguna, ¿no?, el norte, cuando ya terminamos el siglo XIX. Pero al principio el algodón que llegaba a Puebla venía principalmente de Veracruz, y Antuñano venía de Veracruz, ¿no? Y entonces ellos comercializaban el algodón, lo traían y lo repartían a estas hilanderas e hilanderos. Después tenían que tener el trabajo de recoger todo el hilado y llevarlo a hacer el vínculo con los tejedores. Y de ahí recoger lo que producían, que generalmente era mantas, tela de manta, o sea, lo que llamaban en aquella época los tejidos burdos de algodón, y luego los vendían.
O sea, el papel del comerciante era bastante especial y diferente al que ahora entendemos, ¿no? El papel del comerciante era como el vínculo entre todo este proceso productivo, que era desde comprar el algodón, llevárselo a los hilanderos y luego a los tejedores y luego vender la tela. Y en este proceso es que se fogueó Antuñano, ¿no? Entonces conocía perfectamente todo este proceso y cuando ocurre la independencia con todas estas ideas liberales y todas las novedades técnicas que trae el siglo XIX y él viniendo de Europa, decide que pues hay que implementar aquí también procesos más novedosos de tejido y entonces empieza a entusiasmar a gente en Puebla para que esto ocurra. Y lo primero que ocurre es que en 1821-24 empieza la idea de crearse una sociedad patriótica para el fomento de las artes. Esta sociedad patriótica, que ya ha sido estudiada, tenía por objeto reunir a comerciantes y artesanos adinerados, artesanos del tejido, para comprar la maquinaria para hilar. Si ustedes se dan cuenta, lo que buscaban era tratar de controlar el proceso de hilatura, que era el más desperdigado, el que no se tenía como, por ejemplo, si ustedes tienen a un tejedor que requiere de tanto hilo, pero si los hilanderos ese día se van de fiesta o no, o ese día estuvieron haciendo otras cosas, pues no tienen el material para producir. Entonces era como que se cortaba ahí el proceso, no era lo suficientemente ágil. Entonces ellos decidieron que donde hacía falta la mecanización era básicamente en la hilatura. Y entonces empiezan a ver cómo conseguir esa maquinaria y hacen esta sociedad patriótica en la que se reúnen comerciantes, les digo, artesanos, tejedores, y el Estado local, el poblano, lo supervisa el gobernador. Esta sociedad patriótica en realidad no tuvo mucha prosperidad, digamos. Al parecer nunca hubo un acuerdo exacto, pero lo que sí se logró con ella fue mandar a personas a conocer las novedades en cuanto a maquinaria que existía en Europa. Y cuando en 1829 se decreta la prohibición para la entrada de productos textiles, de textiles burdos, pues estas inquietudes pues se ven animadas. O sea, el Estado, que en ese entonces el presidente era Bustamante, y el secretario de Relaciones Exteriores, que era casi como el vicepresidente, era Antuñano, se da esta ley. Esta ley no empieza a funcionar inmediatamente porque acuérdense que esa época es muy inestable políticamente, pero es un aliciente ya para todas estas inquietudes de gente como Antuñano. Esto logra que este pensamiento empiece ahí a cuajar hasta que en 1931 empiezan a haber personas, 31, 32, que dicen, bueno, pues podemos hacerlo individualmente, no es necesario hacer una sociedad para eso, tenemos el capital suficiente, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que empiezan a haber gentes interesadas en desarrollar su fábrica, su industria, básicamente en la hilatura. Les recuerdo que los tejedores eran un gremio y era un gremio fuerte, que no iba a permitir que tan fácilmente se les desplazara, ¿no? Y además incluso estaban de acuerdo con que la hilatura sí se mecanizara, ¿no? Pues a ellos les convenía. Entonces lo que empieza a ocurrir es que gentes como Antuñano y otros, que ahorita vamos a ver, empiezan a comprar propiedades en donde poder establecer estas empresas. Ahora, ¿cómo está esto a nivel, digamos, del país? Ustedes recordarán que después bueno, hay personajes importantes de mucho peso a nivel de ideología, de pensamiento, que pesaron por encima de las diferencias políticas que se daban en el país en ese momento, que empezaron a reflexionar sobre qué debía hacer el país. Todos estaban de acuerdo en que el país tenía que crecer, tenía que desarrollarse. El problema era cómo. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Mora, a Zavala, al propio Alamán, discutiendo cómo debía desarrollarse el país. Mora y Zavala, por ejemplo, pensaban que el país no podía ser un país productor, que tenía que ser un país exportador de materia prima.
y bueno, sus argumentos eran, y donde había discordancia entre ellos, entre estos dos y Alamán, era básicamente en el diagnóstico que daban sobre lo que había sido la colonia. Para Zavala y Mora, que son los liberales, digamos, las cabezas del grupo liberal en esos primeros años independientes, para ellos lo que ocurría es que pensaban, los capitales con la guerra de independencia se esfumaron. Unos regresaron a España, otros se perdieron definitivamente. Entonces, ¿con qué capital se va a construir una industria? Y segundo, decían, el indígena, que era 2/3 partes por lo menos de población, no tenía las características adecuadas para un sistema fabril, digamos, de producción. Ellos decían, el indígena, Zavala era muy cruel con los indígenas, decía que eran definitivamente ignorantes y que para el progreso no había forma con ellos, ¿no? Mora decía, bueno, lo que pasa es que son muy apegados a sus costumbres, a sus ideas, y es muy difícil moverlos, y por lo tanto es muy difícil contar con ellos como mano de obra. El que discordaba con ellos era Alamán. Para Alamán lo que podía ocurrir es que, primero, los capitales no se habían ido. Dice que él pensaba que los capitales junto con sus propietarios se habían quedado en México, mal que bien se habían quedado, y que sí había capitales. Y por otro lado decía que si bien el indígena pues es reacio al control, al orden, por otro lado es una persona con una gran capacidad de aprendizaje y muy bueno manualmente. Esos eran los argumentos. Entonces ya se imaginarán en ese ambiente de discusión cómo se está creando una industria. O sea, incluso entre las cabezas pensantes hay discordancia, ¿no? Los liberales, que uno pensaría que serían los que estarían a favor de la industrialización, decían que no, que México tendría que, por lo pronto, ser un país productor de materias primas. Y Alamán decía, que era del Partido Conservador, decía que no, pues que si a México se le destinaba ese sino, pues terminaría por nunca crecer y desarrollarse, ¿no? Y bueno, el que de alguna manera hace pesar más su opinión es Alamán, porque llega a puestos importantes y entonces crea el Banco de Avío. Y ustedes ya conocerán la historia, ¿no? De que Alamán, bueno, apoya a Antuñano para traer maquinaria inglesa y que se hunden los barcos y que después vuelve a mandar a traer más mercancía y vuelve a hundirse el barco. O sea, es un dineral el que gasta el Banco de Avío apoyando a Antuñano. Pero Antuñano no solo tenía ese apoyo, La verdad es que él llega como comerciante a Puebla en 16, pero en 20 pues contrae nupcias con Bárbara Ábalos, que era heredera de una fortuna importante, y eso le da un gran apoyo económico. Tanto así que en 33 logra adquirir una de las propiedades más grandes de Puebla en cuanto a unidad, digamos, la famosa Hacienda de Santo Domingo. No sé si ustedes recuerden cuál era la Hacienda de Santo Domingo, han escuchado. La Hacienda de Santo Domingo era tan grande que llegaba hasta lo que ahorita nosotros conocemos desde La Constancia, todo lo que era la ribera del río Atoyac hasta Aguazul. Todo eso pertenecía a la Hacienda de Santo Domingo y fue lo que adquirió Antuñano con estos recursos. Pero Antuñano no solo vio la extensión, que eran más de 800 hectáreas, de la tierra que estaba adquiriendo. Lo importante de la tierra que estaba adquiriendo es que estaba a la ribera del río. ¿Y cómo iba a mover la maquinaria? Pues con la fuerza hidráulica. Entonces esa era una gran importancia que le daba a ese terreno. Pero además tenía otra ventaja. En él había, como en muchos de las haciendas que después se llamaron molinos, precisamente un molino instalado. ¿Qué significaba eso? Que tenía la infraestructura hidráulica necesaria ya instalada. Para mover las máquinas de hilar necesitaba energía hidráulica, pero el agua no llega solita, necesita cierta infraestructura que ya la tenía el molino, porque acuérdense que las grandes ruedas que machacan el trigo para hacer la harina, pues se mueven con energía hidráulica. Entonces, no es casual que todas las fábricas que se crean en ese primer periodo, que digamos que empieza entre 35 y 45, esos 10 años, se llamen con el nombre de un molino.
Ahí tenemos el molino del Mayorazgo, el molino de Amatlán, el molino de Santa Cruz, el molino de Guadalupe, el de La Teja, Huexotitla, el de en medio. O sea, todos esos se vuelven fábricas precisamente no nada más porque están cerca del río, sino porque ya tienen la infraestructura porque eran molinos. Entonces, lo que ocurre es que al iniciar Antuñano, inician varios. Yo estuve trabajando un tiempo grande en notarías y uno puede distinguir entre los años de 35, 45, primero una gran actividad de cambio de manos de los molinos, o sea, hay venta de molinos. Seguramente los comerciantes interesados en establecer fábricas compraban los molinos. Y otra cosa importante es que en esos años se crean alrededor de 20 fábricas, no es poco. Pablo González Casanova le llama a este primer periodo de industrialización como un impulso industrializante, le llama, como queriéndole quitar importancia. Pero la verdad es que no es posible explicar el proceso que se da ya en pleno porfiriato, los años 80-90, de crecimiento de estas grandes fábricas, sin este periodo anterior que se da en Puebla y básicamente entre Puebla y la Ciudad de México. Entonces yo creo que es realmente un momento importante para la ciudad de Puebla. Y yo creo que básicamente quienes impulsan este desarrollo tan temprano de la industria son los comerciantes, estos que comerciaban el textil, pero también los dueños de molinos. O sea, son dos grupos de empresarios que entran en esto. Y los nombres no los revelan. Ustedes ven en esos años quiénes son los propietarios de estas primeras fábricas. Y encontramos los nombres de la familia Furlong. No sé si ya han venido a hablar de ellos. Bueno, de la familia Furlong, ustedes se acuerdan, sí los conocen, ¿verdad? Les suenan. De Lozaro y Tamariz, de, Antuñano, Gumersindo Saviñón, que era otro comerciante importante. Esos son los que empiezan a ser los propietarios. Si uno va viendo los nombres de ellos, se va uno dando cuenta que o fueron comerciantes del algodón o fueron propietarios de molinos de trigo. Eso quiere decir que son ellos los que crean. Nada que ver, no hay ninguna relación con los antiguos productores de lana, con los obrajes. No existe relación. En realidad está más relacionada con la industria del trigo, que saben que también Puebla fue muy importante en ese aspecto, ¿no? Bueno, entonces lo que empieza a ocurrir es que empiezan a traer, maquinaria de Inglaterra. Primero es maquinaria de Inglaterra, y empiezan a usar las mismas ruedas hidráulicas de los molinos. Pero claro, todo esto, lo hace gente con un pensamiento. No es fácil arriesgar la fortuna que tenían en estas empresas, ¿no? Por otro lado, con una capacidad económica, forzosamente, porque es una inversión grande. Acuérdense que hasta pensaron en la sociedad patriótica, porque pensaban que arriesgaban mucho dinero, ¿no? Pero por otro lado, también gente que conocía el comercio del textil. Y entonces encontramos a dos grupos, comerciantes y propietarios de molinos. Los propietarios de molinos en esta primera etapa no dejan la producción de harina. Ellos diversifican, pero no cambian su inversión. Los comerciantes sí. Es tanto el entusiasmo que, por ejemplo, entre los comerciantes encontramos a Dionisio de Velasco. También les ha de parecer conocido su nombre. Bueno, pues el primero que vino es Dionisio José de Velasco y del Valle, Gutiérrez del Valle. Él fue cónsul de España en Veracruz, O sea, era un personaje importante. La marquesa Calderón de la Barca llega a su casa en Veracruz. O sea, era un personaje importante que acaba vecindándose en Puebla y construyendo otra de las grandes fábricas. Porque miren, si el molino de Amatlán, el de Guadalupe, el del Mayorazgo, eran fábricas ya con maquinaria textil movida por energía hidráulica,
La verdad es que las dos grandes fábricas de ese primer periodo son la de Antuñano y la de Dionisio de Velasco, que se llamó el patriotismo. Es curioso, por ejemplo, ver la lista de estas fábricas y todas se llamaban molino de esto, molino del otro, molino. Y las únicas que tienen nombres que no son molinos son la de Antuñano y la de Dionisio, que son las más grandes. Una se llama el patriotismo, que también tiene un nombre muy particular, muy propio de la época. Y la otra, la Constancia, que estuvo ganado a pulso la Constancia, ¿no? Ese nombre fue, en verdad, bien puesto. Y bueno, en cuanto a la mano de obra, bueno, Antuñano se dedicó a propagandear, quería que hasta las mujeres trabajaran, ¿no? Decía que para qué tenían a las damas en su casa ociosas. Sí, no sabía nada de lo que era quedarse en casa trabajando, pero él decía que cómo, que era más seguro tenerlas en la fábrica, cuidadas, protegidas y trabajando, ¿verdad? Ganando un ingreso extra. Entonces, ese tipo de propaganda es el que hacía Antuñano para allegarse. Además, finalmente están establecidas en un centro urbano con mucha población, entonces esa era otra ventaja. Muy cerca de Veracruz, que les allegaba el algodón. Por ejemplo, Dionisio de Velasco, el padre, tiene un hijo que se llama igualito que él, Dionisio de Velasco, se casa con una chica que, bueno, era hija de un propietario de algodonero muy importante de Veracruz. Y uno de sus socios, Ciriaco Marrón, también se casa con otra de las hermanas Marrón. Sí. Y entonces, bueno, así se crean estos nexos, ¿no? Que crean verdaderas familias de textileros, pero que a la postre son los que dan realmente soporte a la industria textil en Puebla, ¿eh? Yo no sé, ya para principios del siglo XX, desconozco realmente a detalle el proceso cuando llegan los libaneses y desplazan a toda esta estirpe de industriales textiles, pero duran un siglo, ¿eh? Los más importantes duran un siglo. Bueno, seguimos. Entonces, este es un primer impulso, digamos, unas 20 fábricas, algunas no prosperan, algunas se venden, otras se venden a sociedades porque pues se ve que es difícil su mantenimiento y necesitan capitales unidos. Y llegamos a la mitad del siglo con ya un conocimiento de lo que es la industrialización en cuanto a la mecanización del hilado. Pero la mecanización del tejido no había llegado, ¿eh? Casi todas estas fábricas tenían en realidad mecanizado solo el hilado y no tenían telares. Los telares más bien estaban en fábricas pequeñas ubicadas en la traza de la ciudad, porque acuérdense que todo esto es a la vera. No, Antuñano al comprar Santo Domingo realmente tuvo una visión impresionante, porque, por ejemplo, Dionisio de Velasco, para poder construir su fábrica, le tuvo que comprar el derecho de tránsito del agua del río Atoyac, porque casi era el dueño del río Atoyac en toda esa zona. Entonces, todos los que querían poner sus fábricas, La Teja, todas esas que pasaba el río Atoyac y les interesaba el agua, tenían que comprarle el servicio del agua a Antuñano. Bueno, pues llegamos más o menos a mediados de siglo, cuando ya Antuñano muere y su empresa queda pues no muy bien económicamente. Acuérdense además de que era un periodo político muy difícil. Puebla tuvo batallas incluso en propia ciudad y bueno, no era fácil mantener, por ejemplo, nada más imagínense, para mantener el suministro de algodón de Veracruz a Puebla en una situación así, ¿no? Bueno, entonces llegamos a los años, Antuñano muere por 40 y algo, si no mal recuerdo, y entonces todas sus propiedades, que son muchas, empiezan a entrar en que hay que dividirlas, hay que ver a quién y quién paga las deudas, etcétera, y entonces su testamentaría entra en juicio. Y quien se queda con la mayoría de sus propiedades, porque es quien puede optar por comprarlas como un derecho, es su mayor acreedor. Y su mayor acreedor es un francés. Curioso, ¿no? Un francés comerciante de algodón. Y entonces este francés, que se llama Pedro se escribe Verges,
yo le digo Vergés, no sé cómo se diga, Pedro Vergés de Zúñiga, él empieza a pedir quedarse con las propiedades de Antuñano y se queda con todo lo que fueron fábricas, molino, tierras, todo lo que es la propiedad casi del río, quedan en manos de Pedro Vergés. Pero este señor era un comerciante que ni siquiera echó raíces en México, no se casó, no tuvo hijos, y solo tenía estas propiedades, grandes propiedades en Puebla. Entonces, como su afán no era la industria, lo que hace es empezar a arrendar estas propiedades. Y quienes las arriendan son estos mismos personajes de los que les hablo, Haro y Tamariz, Sabiñón, todos estos que ya conocían del textil, le toman en arriendo estas propiedades. Pero los años 60, 70 del siglo XIX son muy importantes porque hay una modernización. Es como si llegara una nueva generación de industriales y le dieran otro empuje al desarrollo de la industria, ¿no? Además, bueno, ya estamos aterrizando es cuando el Segundo Imperio, en donde los industriales hacen causa común con el emperador, ¿no? Maximiliano, y entonces quedan muy mal parados con los liberales, incluyendo a Porfirio Díaz, ¿no? Yo recuerdo mucho que Rivero Quijano se acuerda que dice, bueno, ya no sé por qué nos acusan de ser porfiristas si Porfirio Díaz mató a un pariente mío en aquel momento, lo fusiló, ¿no? Y entonces, bueno, estos son los años 60, pero es también años de renovación. Se empiezan a cambiar la maquinaria de movimiento hidráulico, ya no por ruedas. ¿Se acuerdan cómo eran esas ruedas? Como las ruedas de la fortuna, caía el agüita y ahí lo movían, ¿no? Los cangilones. O eran a veces también horizontales, y se empiezan a cambiar por turbinas. Pero además hay una gran novedad en esos años. No solo hay una novedad generacional, vienen los hijos de estos o los arrendadores jóvenes, pero ya como con un conocimiento de la industria textil, ya no del proceso textil, sino de la industria. Bueno, lo que hacen es traer, ahora sí definitivamente, mecanizar el tejido. Y entonces estas grandes fábricas empiezan a comprar telares mecánicos. Por ejemplo, para 1864-65, en los inventarios de la Constancia mexicana, que en esa época ya tenía 2 salas, lo que llamaban la Sala Nueva y la Sala Vieja, ya contaba con telares, decía, modernos. Tenía creo que unos 100 telares viejos, decía, pero ya movidos por energía hidráulica, y tenía 60 y tantos que dice se habían hecho en Panzacola. Y también dice que son telares de doble lanzadera, lo que hacía ya telas más finas. Pero esto ya se da a mediados de siglo, pasado la mitad del siglo, con esta nueva generación que ya tienen como un capital heredado en cuanto no a dinero, sino a conocimiento de la industria. Y tienen empuje. Y ahí es cuando entran, por ejemplo, en el mayorazgo. El mayorazgo que fue propiedad de los Furlong. ¿De los Furlong? Bueno, en realidad lo compra Quijano, Rivero Quijano, pero lo compra Quijano, que es un vendedor de cochinilla de Oaxaca, que vendía a los textileros para teñir las telas. Se asocia con un señor Calderón y compran el mayorazgo. Esta es una historia interesante porque es también de mucha labor y de mucho esfuerzo. El mayorazgo lo compra Manuel Quijano, Manuel Rivero, perdón, y se casa con una Quijano, y de ahí vienen los Rivero Quijano. Y lo que empieza pues es a meter todo esto, turbinas, empieza a poner telares, pero las dificultades que todavía tienen la industria son impresionantes. Por ejemplo, ustedes ven que el mayorazgo está como que más al sur, ¿no?, de la ciudad. Entonces lo que ocurría es que como el río venía de bajada, lo que ocurría es que el río, los que estaban río arriba, para que trajera más fuerza el río, le metían maderas y cosas para que subiera el nivel del río y viniera con más fuerza. Pero cuando había una riada,
que llovía mucho en las partes altas, pues el río venía con una fuerza que se llevó por delante la turbina del mayorazgo, además de otras cosas. Entonces, así tenían problemas de ese tipo. O el salitre del agua, pues entorpecía las turbinas. Las turbinas hizo posible que la producción fuera más rápida, ¿no? Pero esos eran problemas menores. Uno de los problemas mayores fue que el mayorazgo se les quemó. Hubo un incendio y todo se perdió. Pues volvieron a invertir y volvieron a construir el mayorazgo, con maquinaria incluso nueva. O sea, la constancia no solo se dio en Antuñano, también en estos industriales. Ahí está una familia Rivero Quijano que va desde el abuelo, el padre y el hijo, que es Jesús Rivero Quijano, ya a finales de siglo. Bueno, esos eran los problemas a los que se enfrentaron. Los Quijano lo resolvieron con el pasar del tiempo, con mucha más iniciativa. Ellos, cuando vieron que las turbinas tenían problemas porque el salitre del agua dificultaba el movimiento de la turbina, lo que hicieron fue crear primero, para lo de las riadas, una presa. Después, pues venía la electricidad, es el momento de los grandes cambios, ¿no? Y entonces había que producir electricidad y crean una planta eléctrica en el mayorazgo. Y eso les da un boom porque ellos no solo venden mucho, hacen telas más finas, sino que además compran más fábricas para integrar todo el proceso. Porque si algo se da en los años ya finales del Porfiriato, como novedad técnica, además de las mejoras que tenían las máquinas, era la integración de todo el proceso. Por ejemplo, Rivero Quijano Jesús nos narra en su libro, que es muy interesante su libro, él es un estudioso de todo lo que es la industria textil, narra cómo empiezan a haber máquinas para limpiar el algodón, pero lo limpian a base de aire. Soplaba el aire para limpiar el algodón y la basura se tenía que ir a un cuarto. Y de ese cuarto luego lo vas y limpiarlo. O decían, tenían que tener cuidado para que saliera por las chimeneas. Y acuérdense que ese fue un gran problema en Inglaterra, ¿no? Porque las chimeneas contaminaban enormemente las ciudades, pues porque estos eran los mecanismos para limpiar el algodón o la lana o cualquier otro textil, ¿no? Entonces, bueno, ellos empiezan a buscar formas de limpiar el algodón, de mecanizar eso, luego el famoso batanado, ¿no? Para limpiar el algodón, etcétera. Luego, las telas. Luego, otro proceso era, bueno, el algodón ya hecho mecha, hay que dividirlo y dividirlo y dividirlo para hacer luego enrollarlo en tejidos más finos, ¿no? Y todo esto requería de distintos tipos de hilado. Pero también había que integrarlo al tejido y entonces empiezan las fábricas a tener como pasillos o huecos en el techo para pasar el producto de una a la otra, o sea, integrar la producción y hacerla más rápida y más eficiente. Pero ellos fueron aún más lejos porque integraron no solo el despepitado, limpieza del algodón, luego su escarmenar, luego hilarlo, luego tejerlo, luego los lavan, ¿no? El batanado que es el que saca más el agua sucia, que contamina el río. Y luego la pintura. Y en eso son novedosos, los Rivero Quijano. Empiezan a ver tintes nuevos para integrarlos a todo el proceso. Y más tarde lo que hacen es buscar híbridos, o sea, mezclar el algodón con la viscosa o con otros ya productos químicos, ¿no? Que van haciendo las telas mejores y más diferentes. Pero ya esto ocurre ya a finales del siglo. Lo que yo aquí quiero mostrarles es que hay como 3 periodos en el siglo XIX. Uno que es el de este inicio difícil, que se da entre comerciantes y los productores de trigo. Otro en donde predomina como los hijos de estos, a pesar de que sí hay también, nada en todo esto se puede generalizar demasiado, siempre va a haber un caso que es diferente de los otros, ¿no? Pero sí podemos decir que la mayoría, digamos, tienen este sello, son gente ligada de alguna manera al textil original, a través de sus padres,
que empiezan a alquilar fábricas o a comprarlas, pero que le empiezan a meter todas las novedades que el siglo XIX estaba trayendo en materia de técnicas nuevas. Y después viene ya este final de siglo en donde se crean las grandes fábricas de Veracruz, las de en Guadalajara empiezan a surgir, y cuando la región lagunera empieza a producir algodón, pero en serio, ¿no? Porque acuérdense que llevan el riego a esas tierras casi desérticas, ¿no? Y entonces se empieza a producir mucho algodón, que es cuando la familia Madero empieza a hacerse rica, ¿no? Que son ya los años 80, 90 del siglo XIX. A este último etapa, ya se une Puebla a todas estas otras zonas que ya tienen fábricas grandes, las de Tlaxcala, las de México, las de Río Blanco y Santa Rosa en Veracruz, ¿no? Que ya son de principios incluso del 20. Entonces, este es el proceso que se da en Puebla, y este es un proceso que yo insisto, no puede explicarse sin ver aquel primer periodo, aquel primer momento en que pues estos personajes como Antuñano y Alamán le jugaron a que el desarrollo del país tenía que ser industrial, y que la verdad es que le tocó a Puebla protagonizarlo, ¿eh? La Ciudad de México también, pero no de una manera tan concentrada como la que se da en Puebla en esos primeros años. Aunque después, claro, las fábricas más grandes se ubican ya a finales del Porfiriato en la Ciudad de México, ¿no? y Veracruz. Bueno, pues más o menos esto es lo que yo les quería venir a platicar. No sé qué tiempo me llevé. No, sí. Respecto a lo que se conoce, hay mucho que decir, muchos nombres de los que hablar, familias que bueno, hay historias interesantes. Por ejemplo, en la familia de Ciriaco Marrón y Carballo, que también era un personaje muy interesante porque era un teórico. Escribió cosas muy interesantes. Por ejemplo, él se quejaba de las alcabalas que había todavía hacia 1880, por ejemplo. Para pasar de una ciudad a otra, sus mercancías les cobraban. Y decía, bueno, ¿cómo vamos a competir con los textiles extranjeros si a ellos se les está exentando y a nosotros nos cobran internamente, ¿no? Dice, entonces teníamos que hacer trampa y poner a nuestros productos importados. Y de esa manera pasaban sin las alcabalas hasta que se van acabando, ¿no? Ya con Limantur desaparecen, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas era un gran problema. Luego el capital, bueno, eran grandes inversiones, y un propietario de fábricas no puede invertir todo su capital en eso porque es peligroso. Tiene que haber préstamos, ¿no? Y pues no existía un sistema bancario adecuado a ello, ¿no? Hasta las reformas que se hacen ya a principios del siglo XX, ¿no? Con Limantur y todo el reordenamiento del sistema financiero. En fin, incluso, por ejemplo, la cuestión del agua. Todos estos pleitos entre que si el agua es de los pueblos que están por allí o de estas grandes fábricas que chupaban agua muchísimo, ¿no? O de estas grandes extensiones de tierra que se empiezan a producir industrialmente sus productos, ¿no? Y entonces ahí empieza a tener que legislarse sobre la propiedad del agua. Entonces, todo esto es lo que va viviendo esta industria, junto con todo el país, ¿no? Pero es importante y es destacado el papel que tuvo Puebla y sus empresarios en este periodo, ¿eh? Y en esta industria, porque al final es la primera industria. Luego ya viene la del vidrio, la del papel, ya se empieza a mecanizar esos procesos, pero la primera es la textil, ¿eh? Es la pionera como industria, con maquinaria movida no por fuerza humana, sino ya por energía hidráulica. Entonces, sí es una historia destacada, que es muy interesante conocer a sus protagonistas, cómo se casaban entre ellos. Finalmente formaban una élite, ¿no? Eran gente muy rica, llegaron a ser fortunas importantes y bueno, se casaban sus hijos entre ellos, y esto también de alguna forma heredaba el conocimiento, ¿no? Sobre la industria. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ha sido muy interesante la plática de la doctora Carmen Aguirre,
y que verdaderamente nos muestra los inicios de todo el proceso de industrialización de la ciudad y cómo la ciudad de Puebla hasta el día de hoy está ligada al desarrollo de la industria textil. No podremos decir que hoy la industria textil tenga la presencia que proporcionalmente que tenía en el siglo XIX, pero que desde el siglo XVI la industria textil, primero con la lana, después con el algodón, posteriormente ya con otros productos, hasta el día de hoy ha tenido fuerte presencia en la ciudad de Puebla. Yo supongo que a partir de la plática tienen dudas, preguntas, comentarios que quisieran realizar. Buenas tardes. Buenas tardes. En algún momento, por razones de trabajo, llegué a conocer la infraestructura de una represa que se llama La Carmelita. Claro, era la del Mayorazgo. Que está pasando la fábrica de Mayorazgo o de Atoyac Textil, ¿no? Claro, es que los Rivero Quijano compraron varias fábricas y a todo el conjunto de fábricas le llamaron Atoyac Textil. Ah, ok. Eran propietarios de la de en medio, acabaron siendo los dueños del molino de en medio, de Mayorazgo, de varias otras. De las que estaban por la zona. Y a todo eso le llamaron Atoyac Textil. Entonces, el observar ese tipo de construcciones es muy interesante porque en un tiempo fue propiedad de las fábricas, tengo entendido. Sí. La obra hidráulica consiste en una represa, la cual tiene un canal, y ese canal lleva hacia un túnel profundo que llegaba en ese tiempo hasta el puente de Azumiatla. Y en el puente de Azumiatla estaban los generadores que daban que producían la energía eléctrica. Ajá. Y por medio de unos postes lo regresaban hacia la zona de Atoyac Textil. Sigue funcionando todavía a la fecha. ¿Sí? Esa estructura se quedó ahí, aunque no tiene mantenimiento ni nada, pero son unas estructuras, unas obras que vale la pena realmente en cualquier momento conocerlas. Claro. Pero hasta ahorita sé el origen de por qué la Carmelita es muy famosa. Es más, el camino que lleva a un costado de la 11 Sur, así se llama, Antiguo Camino a la Carmelita. Sí, Jesús Rivero Quijano estaba muy orgulloso. En realidad fue el papá el que inició esta obra, pero él estaba muy orgulloso porque dice que, bueno, era la primera, que era para las fábricas, exprofeso para las fábricas, y era como la solución para esta falta de regularidad de la corriente del río, aunque es muy curioso porque ellos crearon la Carmelita, que les daba energía eléctrica, pero no quitaron las turbinas, porque a veces no había suficiente cantidad de agua para generar la electricidad, entonces conservaban lo otro también como para no parar la fábrica, ¿no? Pues sí, debe haber sido muy interesante conocerla. ¿Entonces todavía existe? Todavía existe, sí. Qué bien. Y otras dos construcciones, otros dos, ahorita con la explicación de los molinos, el molino del Carmen era uno y el molino de Huexotitla era el otro, que supongo yo que también fueron relativos a la época, ¿no? Con la misma operación, el mismo funcionamiento de la producción de alimento, ¿no? De cebada. De harina, sí. Sí, el de Huexotitla incluso luego fue de los Benítez, que tuvieron una sociedad muy importante. Ellos también tuvieron fábricas textiles y el molino de Huexotitla. Son todavía de los Benítez y los González de la fábrica La Poblana, de todos que todavía. Y ellos son los que fraccionan, ¿verdad? Todo esto que está del Carmen hasta la 35, 37, el río San Francisco, más o menos a la 16 de septiembre, son las propiedades que tenían esos molinos. Benítez. Era el comentario, gracias. A usted. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, nos está explicando sobre cómo es el proceso de la industrialización y cómo ha pasado, ¿no? Durante este periodo. Pero bueno, mi pregunta va más allá sobre las formas de cómo se producía, porque nos contaba cómo eran pues ciertos procesos. Entonces, mi interés va hacia los trabajadores, o sea, cómo era la vida cotidiana que tenían y cuáles eran las formas de control. Tenía pensado que, bueno, había leído hace tiempo que, por ejemplo, el Fordismo había llegado a México, me parece en el Porfiriato, como una forma de modernización. Entonces, no sé qué tan cierto sea esto.
Y bueno, yo sé que es un tema muy extenso, pero si nos podía dar una idea más o menos de cómo eran los trabajadores dentro de la industria. Sí. Mira, en un principio las fábricas incluso se construyeron pensando en que los trabajadores vivieran dentro de la propiedad, y por eso todo Mayorazgo, ves estas casitas que todavía se ven ahí, pues eran de los trabajadores. Entonces sí había como un control sobre ellos, porque sus casas donde ellos vivían su vida privada estaba dentro de la fábrica, casi, ¿no? Entonces sí había una iglesita para ellos, vivían ahí, o sea, había un control muy grande sobre la mano de obra, ¿eh? Se ve que le tenían mucho miedo a que después un día tocaran para entrar el silbatito y no hubiera quien llegara, ¿no? Entonces los tenían cerquita, vigilaban su forma de vida, era muy invasiva la actitud del propietario sobre de la vida de ellos, ¿eh? Después esto va cambiando a lo largo del 19, ¿no? Y después, respecto al Fordismo, hay un trabajo de Jesús Rivero Quijano que habla sobre el Taylorismo y el Fordismo, y él hace introducir esta idea que después desarrolla la organización del trabajo, en donde dice que hay un límite, ¿no?, para todo esto, en donde el trabajador ya no va a poder responder a esta mecanización, y me acuerdo de tiempos modernos de Charles Chaplin, ¿no?, que tiene un límite. Esta organización dice que hay un límite psicológico para este tipo de trabajo tan mecánico y en donde el trabajador no ve el final de su obra, solo ve una partecita, y eso es muy enajenante, ¿no? Pero ya eso lo maneja el propio Jesús Rivero Quijano con ideas para suavizar esto y hacerlo menos duro, menos pesado, pero eso ya es al final de este periodo del que yo les estoy hablando. Que sí lo toman en cuenta, lo estudian, discuten sobre él los empresarios, ¿eh? Dicen que ahí algunos decían que el mexicano era muy resistente a la rutina, que era una de sus virtudes del trabajador mexicano, que era capaz de hacer rutinariamente una cosa 1000 veces y no llegaba a ese límite psicológico del que hablaban, pero tenían muchos días festivos por los sentidos, de eso se quejaban.